Muy buenas tardes. Pues aquí estamos ya por segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias, Fe y Razón. Y como el título muestra aquí en la pantalla, ¿es razonable creer que Jesús es el Hijo de Dios? Pues de eso trata la conferencia de hoy. Al padre Ignacio Manresa le conocemos de sobra, ¿verdad? Profesor de Sagrada Escritura, además da clases precisamente de escritura en el Instituto Teológico San Ildefonso, aquí en Toledo, y nos va a explicar, pues, si es razonable creer en Jesús, en que Jesús es el Hijo de Dios, y lo va a hacer, pues, a través de unos escritos, de un libro que ha traducido él, además, y que está ahí el libro. Por si os gusta la conferencia y lo que dice, se puede profundizar mucho más en ella. Muy bien, pues poco más tengo yo que contar, sobre todo que el padre Ignacio pues es muchas cosas, sabe mucho, pero fundamentalmente es una cosa, nuestro párroco. Y eso ya, pues creo yo que dice todo. Así que Ignacio, adelante. Muy bien, muchas gracias. Esto de jugar en casa tiene sus ventajas, ¿verdad? Tenemos el público a favor. Muy bien. Mirad, fijaos bien que de aquí se trata, pues justamente de responder a esta pregunta. ¿Es razonable creer en Jesús como Hijo de Dios? Fijaos bien que el punto casi más importante de todo el misterio, del cual pende todo lo demás que creemos, es justamente este. Si uno cree que Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre, entonces se fía de él, de su sabiduría, de su palabra, de su poder. Y en ese sentido, por eso estamos tocando el meollo principal de nuestra fe. Pero es importante entender la pregunta. No decimos, vamos a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. No dice eso. Dice, ¿es razonable? Porque justamente tenemos dos fuentes de conocimiento, la fe y la razón, que son como dos alas que nos permiten, pues, conocer, acercarnos a la realidad. Y en ese sentido son distintas, porque hay cosas que sabemos por fe y hay cosas que somos capaces de conocer por nosotros mismos o el hombre comunitariamente a través de su razón, lo que llamamos la ciencia, en sus diversas ramas, ¿no? Que va creciendo y va penetrando. Y una cosa es la fe, que lo que hace es recibir lo que Dios nos ha enseñado y lo aceptamos no porque lo entendamos, sino porque entendemos que Dios es sabio y me fío de él. En cambio, la razón no es así, sino que tiene que entender. Y esa es su misión. Y lo que es capaz de demostrar o de concluir a partir de algo cierto, pues lo tiene por cierto. Y son dos fuentes de conocimiento distintas, pero que al mismo tiempo no pueden ser separadas, porque nuestra razón es una sola. Y uno no puede, con la fe creo, pues que mi alma es inmortal, y con la razón sé por la ciencia que solo somos materia. Esto no hay modo, nuestra cabeza explota y no podemos creer. Necesitamos, en este sentido, que nuestra fe y nuestra razón estén en armonía. Y por eso, en este sentido, lo que creemos y lo que nuestra razón entiende no pueden estar en contradicción. No quiere decir que nuestra razón demuestre la fe, pero sí la razón puede ayudarnos a deshacer las objeciones que pueda haber contra la fe y puede ayudarnos a disponernos para acoger la fe. Y ahí viene la pregunta, ¿es razonable? ¿Veis? No vamos a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a decir, oye, ante los datos y las cosas, ¿es razonable creer que Jesús es el Hijo de Dios? Porque luego hay un paso distinto que es,
la fe. Que esa, evidentemente, la razón nos prepara, pero hay algo más. Santo Tomás decía una cosa muy bonita cuando se preguntaba, ¿y cuál es la causa de la fe? Y decía dos cosas, decía, sí, nos dispone los milagros, los signos, muchas cosas, pero de repente dice, pero lo que es más, en latín, interiori instinctu Dei invitantis. Un instinto interior de Dios que nos mueve a creer. Increíble. Y eso lo puede tener el más sencillo o el más sabio. Y eso terminaremos ahí también, entendiendo esto. Pero vamos a hacer este recorrido. Oye, yo con mi razón, ¿es razonable creer en Dios? Y esta pregunta se la puede hacer uno en Jesús como hijo de Dios. Y esta se la puede decir uno que no tiene fe. Pero también el que tiene fe. Porque, oye, ¿mi fe es un absurdo? ¿O realmente hay algo pues que es coherente y no estoy negándome la cabeza para creer? ¿Veis? Chesterton tenía una frase bonita que dice, cuando entramos en la iglesia nos piden que nos quitemos el sombrero, no la cabeza. ¿Veis? En ese sentido ofrecemos nuestra fe, digamos, abriéndonos a ella razonablemente. ¿Vale? Esa es la pregunta. Por eso, quien espere aquí una charla, vamos a decir así, piadosa, que alimente en este sentido el corazón, no es tanto eso. Es una charla que va dirigida a nuestra cabeza, que luego irá al corazón, pero va a nuestra cabeza. Digamos, qué bonito. Pues mira qué signos tenemos que nos muestran que es muy razonable creer en Jesucristo. ¿Captado? Bien. ¿Qué caminos podríamos seguir para mostrar que es razonable creer en Jesucristo? Podemos seguir diversos caminos, hay muchas maneras, muchos argumentos o caminos, ¿no? Por ejemplo, mostrar pues, la doctrina de Jesús, que sabiduría, que hermosa, y esto nos abre. Nos podemos mostrar el camino pues, de los frutos positivos que ha dado. Podemos seguir diversos caminos. Pero hay uno que en el fondo me parece que es el más radical, porque nos lleva directamente a Jesús, a qué dijo él, qué pretendió ser, qué signos mostró, para realmente, pues, dar razón de lo que estaba pretendiendo ser. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. A modo de referencia, os ofrezco dos libros. Uno es el que hablaba Carlos, el que tenéis aquí a mi izquierda. Se llama En defensa de Jesús. Es un libro escrito por un autor que escribe de un modo muy divulgativo, porque es un tema, ahora hablaré un poquito más, un tema muy hondo, complejo, pero lo escribe muy asequiblemente, que se llama Brand Pitre. En inglés, Brand Pitre. Y el libro inglés es The Case for Jesus. En defensa de Jesús. Este lo traduje yo, simplemente para hacerme la propaganda, ¿no? Y por eso aquí hacemos. Pero no es bueno porque lo traduje yo, sino porque es bueno lo traduje, que es distinto, ¿verdad? Y bien, y el otro, que va en la misma línea, es del Papa Benedicto. En realidad, propiamente no es del Papa Benedicto, porque no es ninguna encíclica, no es ninguna enseñanza como Papa, sino que él ya nos dice en el prólogo que esto lo escribe como teólogo. Aunque era papa, dijo, esto lo escribo como teólogo. ¿Y por qué lo escribió? Por el mismo sentido, para que los hombres comprendieran cuán razonable es creer en Jesús, ¿vale? Y es todo el libro, que lo publicó en 3 veces, siendo papa y haciendo un gran esfuerzo, él era un gran teólogo, lo publicó en 3 partes, pero aquí ya está unida las 3 sucesivas partes que publicó. Bien, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? Mirad, vamos a hacer este camino. En primer lugar, claro, ¿cómo accedemos a Jesús? Cuando es un personaje histórico, el único modo de acceder a él es a través de los testimonios que te ofrecen otros de él. Si es un personaje del pasado, que se ha hecho visible y ha actuado ahí, el único modo es acceder a través de los testimonios.
Es verdad que tenemos testimonios acerca de Jesús también del mundo pagano. Por ejemplo, el historiador Tácito, en sus anales, se refiere a Jesús. Lo mismo hace Tito Livio, lo mismo hace el historiador judío Flavio Josefo. Hablan de Jesús, en ese sentido, a raíz de los cristianos. Y entonces dicen, no, es que este era Jesús a quien matamos nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, por ejemplo, dudar de la existencia histórica de Jesús, incluso de su muerte por parte de los romanos, es bastante ingenuo en ese sentido, ¿vale? Porque hay testimonios pues muy distintos, ¿no? Pero el gran testimonio que nos refleja pues más explícitamente quién es Jesús son los evangelios. Pero claro, viene una pregunta. ¿Podemos fiarnos de los evangelios como testimonios que realmente nos están transmitiendo la figura de Jesús? Una vez que hayamos establecido que podemos fiarnos de ellos, ¿y por qué? ¿Jesús en el Evangelio realmente pretendió ser el Hijo de Dios? Veámoslo. Tercero, ¿y dio algunos signos que nos permitan diferenciar realmente si esa pretensión nacía de algo sobrenatural o nacía de un tío loco o de un mentiroso? Bien, y concluiremos, ¿vale? Vamos, mirad, como el tema es profundo, yo no pretendo aquí explicar todo, porque si explicamos todo, os perderéis, os aburriréis. Entonces yo lo que voy a hacer es como una vista de pájaro, donde me parece que es más importante que sepáis de qué va, y el que tenga más interés, compra el libro. Bien, y ahí profundiza, que ahí está, ¿vale? Pero no se puede todo. ¿Podemos fiarnos de los evangelios? ¿Nos transmiten la verdadera imagen de Jesús? Mirad, hasta el siglo XIX, los evangelios eran tenidos como testimonios fiables de quién había sido Jesús y qué había hecho. Pero a partir del siglo XIX, con la entrada de lo que se llama la exégesis crítica, se produce una crisis acerca de la fiabilidad de los evangelios. ¿Por qué? Porque la idea es que los evangelios no están escritos realmente por testigos oculares, primer dato. Segundo, los evangelios no pretenden transmitir una historia real, sino solamente la vivencia de los apóstoles que han sublimado la figura de Cristo y viven de la fe como una especie de idea que se han formado de Jesús y esto les alienta. Y por tanto los evangelios ya no son relato fiel de lo que Jesús hizo y enseñó. Tercero, los evangelios están escritos muy tardíamente, más o menos a partir del año, pues si Jesús murió el año 30, pues a partir del año 70, 80 en adelante. Y ya no por testigos oculares. Lo cual hace que si pasado tanto tiempo alguien escribe eso, vaya qué fiabilidad puede tener, ¿verdad? Entonces, estas conclusiones son las que no penséis, yo hablo así, pero no penséis que esto es simplemente 4 tipos locos, no, sino universidades enteras, ¿vale? Esto es un tema que ha movido millones de páginas. Y ahora os lo sintetizo así, pero millones de páginas. El texto más partido, estudiado, milimetrado, es la Sagrada Escritura. Bien, y entonces, ¿qué podemos decir ante esto? Mirad, yo creo que simplemente, un poquito como respondiendo a estas objeciones para que comprendamos la fiabilidad del Evangelio, porque estas cosas han recorrido no solamente el siglo XIX, sino el siglo XX, incluso a veces se han hecho predominantes en la academia. Sin embargo, gracias a Dios hay cosas que van cambiando, incluso en el estudio crítico, ¿no? Entonces, 3 cosas. Primero, los evangelios son frutos de testigos oculares. Es muy razonable, muy razonable. Fijaos bien que una de las primeras ideas es que en este sentido nosotros tenemos Evangelio según San Juan, por ejemplo, ¿no?
kata Joannen, dice en griego, ¿no? O kata Markon, ¿no? Pues en ese sentido, este título no está en el original, sino que se pone luego para titular este evangelio en este sentido. Bien, el tema de decir que son copias anónimas, claro, supondría fácilmente que unos le han llamado, le han escrito a un personaje, otro a otro, pero lo que sucede, claro, nosotros no tenemos los originales, tenemos copias en este sentido de los textos. ¿Cuál es, por ejemplo, el papiro más antiguo que tenemos del Evangelio de San Juan? El papiro más antiguo, un trocito así del capítulo 18 de San Juan, es el papiro 52, están todos clasificados. Se llama técnicamente el papiro Rylands, que está en una universidad en Manchester, Bien, y es un trocito pequeño del año 120. Si el Evangelio está escrito el año 100, os imagináis la cercanía que supone al texto originario, ¿de acuerdo? Pero no es un texto completo, es simplemente un trocito que recoge un trozo del diálogo entre Jesús y Pilato. Pero el texto más completo del Evangelio de San Juan es el papiro 66. Es un papiro como la mayoría de los papiros procedentes de Egipto y es del año 200. Muy bien, tenemos como un margen de 100 años. Esto no es nada en el mundo de la papirología. Pensar que la distancia, por ejemplo, con la Guerra de las Galias, el papiro más antiguo, el texto más manuscrito más antiguo, hay una distancia de 9 siglos. De los evangelios tenemos miles y miles de papiros y de una distancia, ya veis, como máximo de 100 años. Bien, en ese sentido, pero estas copias además tienen todas una inscripción firme. Siempre se identifican con el mismo autor, a pesar unas de haber sido encontradas en la Galia, otras en Egipto, otras en Italia, otras en Palestina, pero siempre tienen el mismo autor. Lo cual está marcando que esta idea de que eran autores anónimos y corrió no es verdad, sino que proceden de unos autores fijos que la tradición primera reconoce como tales. Lo mismo podríamos ver, y esto me lo saltaré, porque si no, cuando uno por los indicios internos del Evangelio va reconociendo que la ascripción que se ha hecho de ese Evangelio a tal personaje, por ejemplo a San Juan, realmente responde a los datos que el Evangelio va apareciendo. Sabéis que el Evangelio de San Juan no nos dice, soy yo Juanito el que escribe, ¿no? Pero sí nos dice que es el discípulo amado, pero no nos dice su nombre. Nosotros lo damos por hecho, pero si os fijáis no aparece nunca el nombre de Juan. Es curioso que en todo el Evangelio, siendo uno de los 3 discípulos cercanos a Jesús, nunca se nombra al Evangelio San Juan. Solo se le nombra en el capítulo 21 cuando se habla de los zebedeos como hermanos. Es raro que se esconda así. Entonces, cuando uno cruza los datos con los otros evangelios, se va dando cuenta que todo apunta justamente a lo que la tradición muy antigua, que ahora veremos, ha escrito al Evangelio de San Juan. Además, bien, esto me lo salto, y eso es lo mismo, ¿no? Pensar, por ejemplo, datos muy curiosos para reconocer que yo he parado en el Evangelio de San Juan, podríamos hacer lo mismo con San Mateo, San Marcos, San Lucas, ¿no? Pero, mirad, Papías, discípulo de San Juan, 130, escribe. Justino, procede de Palestina, Nablus, filósofo pagano, atribuye el Evangelio de San Juan a San Juan. San Ireneo, natural también de Palestina, pero establecido en Francia, discípulo de San Policarpo, el cual es discípulo de San Juan, y ascribe el Evangelio también a San Juan. ¿Qué quiere decir todo esto? Que, claro, la distancia temporal entre la ascripción del Evangelio, de este Evangelio, a este autor es muy antigua. Incluso hasta los mismos enemigos, que son, por ejemplo, en este caso los valentinianos, que son unos gnósticos, todos con toda paz reconocen que ese es el Evangelio de San Juan y que tiene por autor el discípulo de Jesucristo, ¿no? Es decir, hay una tradición muy antigua, muy constante, de atribuir estos evangelios a estos que son testigos oculares.
como los presenta el Evangelio. Podríamos parar mucho más y verlo despacio. Yo lanzo unas ideas para que se entienda, simplemente. Pero hay otros evangelios que se llaman apócrifos. Y uno dice, ¿y por qué hemos escogido los canónicos y no los apócrifos? Realmente, cuando uno estudia en serio los evangelios apócrifos, sabéis que se han hecho películas y aquí hay unos evangelios ocultos. Pero en serio, esto no es muy serio. Los evangelios apócrifos son todos muy, excepto los que no tienen problema, porque el gran problema son los que se llaman los evangelios gnósticos. Porque hay evangelios, por ejemplo, el protoevangelio de de Santiago, es un evangelio bastante antiguo, de origen palestinense, pero también posterior a los evangelios canónicos, pero no tiene especial problema. El tema son los evangelios gnósticos, estos que veis aquí, por ejemplo, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro. Son evangelios que reflejan como un evangelio distinto del de Jesús y que se atribuyen a apóstoles. Y en este sentido es verdad que toman su nombre. Y uno, ¿cómo puede decir? Bueno, ¿y este evangelio de Pedro? Claro, pero realmente no es de Pedro. ¿Veis el problema? Y la Iglesia durante el siglo II tuvo que estar distinguiendo. Este no es evangelio que venga de los apóstoles, este sí. Y tenían mucha conciencia de la antigüedad de los evangelios canónicos. El gran testimonio, por ejemplo, es San Ireneo de León, que justamente es el que más tuvo que luchar contra los gnósticos y que justamente viene de esa tradición de San Policarpo, el cual es discípulo de San Juan. ¿Veis? Y en ese sentido va diciendo, no, los que vienen de los apóstoles son estos 4. Y lo dice así San Ireneo. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Vale? Y en este sentido es un poco como mito que se ha construido sobre que estos evangelios son prácticamente una tradición secreta acerca de Jesús, ¿no? Y luego hay que leerlos, porque cuando uno los lee, en muchos aspectos se queda sorprendido. Os pongo un texto para que nos riamos, ¿vale? Simplemente del Evangelio de Tomás. Simón Pedro les dijo que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús, mira, yo me encargaré de hacerla varón, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Ánimo. Este es el famoso Evangelio de Tomás. Así termina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que simplemente que hay mucho mito alrededor de estos evangelios, que hay que conocerlos. La gente cuando los conoce en serio, pues ya sabe que no tienen la misma autoridad ni antigüedad que los anteriores. ¿Vale? Bien. Son fruto de testigos oculares, ¿no? En segundo lugar, claro, podrían ser fruto de testigos oculares, pero no pretender transmitirnos una historia. Ahí entra lo que se llama el género literario. Si vosotros un día cogéis el Quijote y empezáis a leer el Quijote, y entonces decís, ¡ay, qué interesante! Oye, este fin de semana me voy a ir al Toboso, voy a conocer los lugares donde vivió Dulcinea, y voy a ver que voy a ir al párroco y a pedirle que me saque el libro de bautismos para ver en el bautismo de Dulcinea del Toboso. Tú ya a la quinta que te dice de sus planes le dices, oye, me parece que te has equivocado. Esto es una novela. No es una historia, es una novela. Es importante entender cuál es el género literario, qué es lo que han pretendido escribir. Si los evangelistas, sí, eran testigos oculares, pero luego es que querían escribir no lo que vieron y oyeron, sino lo que sintieron acerca de Jesús y su fe les fue construyendo. Estaríamos ante otra cosa. Los evangelios serían expresión de fe, pero no de historia. ¿Entendéis la idea? Entonces, en este sentido, ha habido mucho tema para hablar sobre esto, porque el paradigma que a partir del siglo XIX se toma como modelo, que tiene que servir para explicar la transmisión, primero oral y luego la puesta por escrito de los evangelios, es el folclore, y además como la mayoría de los que empezaron a hacer esto eran alemanes, es el folclore alemán.
¿De acuerdo? Entonces uno piensa en el anillo de los Nibelungos y ya va entendiendo. Porque el anillo de los Nibelungos es un relato histórico, o la canción de Rolando, tampoco importa mucho. Porque lo que importa es que como nación nos configura, nos da una identidad de lo que somos. Y esto lo transmitimos no tanto por la referencia histórica, sino por la identidad que nos da. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido se configuró así. Y entonces el Evangelio se asimiló. Por tanto, no nos importa quién fue Jesús, nos importa quién es para nosotros. Es decir, el Jesús de la fe, no el Jesús de la historia. ¿Vale? Esto es un error, porque cuando modernamente, y esto sobre todo a raíz, hay una escuela que a partir de mitad del siglo XX, la escuela escandinava, que estudió mucho lo que se llama la tradición oral, ¿no? Y fue penetrando en los modos antiguos de transmitir la historia y por otra parte fueron desarrollando, esto ya más el mundo anglosajón, pues cuál era el modo de transmitir la historia, es particularmente aquí el mundo greco-romano, fueron dándose cuenta, y esto es un tema que sobre todo aparece a finales del siglo XX, que los evangelios se asimilan técnicamente a lo que se llama la bios greco-romana, es decir, la biografía, es decir, los relatos acerca de las vidas de las personas. Vamos a poner un ejemplo para que entendáis, pues vidas, por ejemplo, Josefo escribe su propia vida, o lo mismo las vidas paralelas, Plutarco, o lo mismo las vidas de los Césares, que escribe Suetonio, ¿no? Entonces, todo esto son pequeñas biografías cuyas características, cuando uno las compara con el Evangelio, se da cuenta que tiene mucho en paralelo. Mucho en paralelo. Es decir, es como un cierto paradigma a la hora de presentar a Jesús. No voy a entrar en esto, lo podéis leer despacio, porque si no, pero es un análisis despacio de ir viendo las características de un género literario y de otro. Y además tiene el matiz de ser una biografía, una bios histórica. ¿Por qué? Porque no simplemente relata la vida de alguien, sino que va poniendo los testigos a partir de los cuales sabe algo. Fijaos un detalle, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, un texto de Luciano de Samosata, ¿no? ¿Cómo debe escribirse la historia? Es un historiador romano griego de los siglos, romano de Samosata griego. La única tarea del historiador es contar las cosas que ocurrieron. Porque, como decía, esta es la única peculiaridad de la historia y solo a la verdad se le deben ofrecer sacrificios si uno va a dedicarse a escribir historia. Esta conciencia de que el historiador tiene que narrar la verdad. Y esta narración de la verdad tiene que ser fundada en testimonios. Por eso hay cosas graciosas en el Evangelio. Fijaos un detalle tonto que os daréis cuenta. Cuando dice que Simón Cirineo y dice padre de Alejandro y Rufo. ¿Y a nosotros qué nos importa? No. Alejandro y Rufo, el que vosotros conocéis. Su padre es el que llevó la cruz con Jesús. ¿Entendéis? Entonces, es como decirles, esto no nos lo hemos inventado, sino es Alejandro y Rufo. Y así, uno, si va atento al Evangelio, va descubriendo quiénes son los testigos que están detrás de muchos de los textos. Algunos es muy explícito, es el mismo San Juan, que constantemente va diciendo, este es el que da testimonio, el que lo vio es el que da testimonio. Porque lo que quiere es garantizar la verdad de lo que dice. Y lo mismo, simplemente porque esta es una introducción típica de un historiador romano, de un historiador greco-romano. Dice, y esto es el inicio del Evangelio de San Lucas, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
Este es San Lucas. ¿Qué hace? Justamente esto. Veas que esto es cierto porque yo lo he buscado en los testigos o aquellos que han hablado y tienen contacto con ellos. Y eso es lo que ha hecho San Lucas. ¿Veis? Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos un concepto de historiografía, es decir, de narración de la historia y justificación de ella, formada por el positivismo histórico del siglo XIX. Por una parte, necesitamos demostrar cada cosa y todo tiene que ser narrado perfectamente, y por otra, lo que casi no se puede demostrar no fue. Entonces, en ese sentido, el mundo antiguo no tiene este concepto de historia. Y esto también hay que entenderlo. No tiene problema en componer